4 viudas apaches pidieron refugio una noche, y el criador dejó de ser el mismo. El criador vivía solo en las montañas desde hacía muchos años. Su cabaña era pequeña, hecha de madera y piedra, con un techo que siempre crujía cuando soplaba el viento. Tenía un terreno grande, lleno de ganado, pero lo más importante para él era la tranquilidad. Los días eran largos y rutinarios, se levantaba antes del amanecer, alimentaba a los animales, revisaba cercas y pastos, y por la tarde volvía a la cabaña para cenar y descansar. A pesar de la soledad, nunca se había sentido completamente solo. Su compañía eran los animales, el cielo abierto y el sonido del viento entre los árboles. Esa noche, el cielo estaba oscuro y nublado. Una tormenta se acercaba y los relámpagos iluminaban las montañas a lo lejos. El criador estaba sentado frente a la chimenea, con una manta sobre sus hombros, fumando una pipa y pensando en la calma de la noche. De repente, escuchó un sonido extraño afuera, pasos sobre la nieve recién caída. Al principio pensó que era algún animal, tal vez un ciervo o un zorro. Pero los pasos eran demasiado pesados y decididos. Se levantó lentamente y tomó su lámpara de aceite. La luz temblaba mientras la movía de un lado a otro, buscando la fuente del ruido. Para su sorpresa, vio a 4 mujeres de pie frente a la cabaña. Estaban cubiertas con mantas viejas y sus rostros mostraban cansancio y preocupación. Sus ojos reflejaban la urgencia de alguien que había viajado durante mucho tiempo y bajo condiciones difíciles. El criador las observó con cautela, sin saber qué hacer. Nunca había recibido visitas de personas en plena tormenta, y menos aún de mujeres solas. Las mujeres no dijeron nada al principio. Solo miraban hacia la puerta de la cabaña, esperando una señal. Finalmente, una de ellas habló con voz calmada pero firme: «Por favor, señor, ¿podemos pasar? La tormenta nos alcanzará y no tenemos otro lugar donde refugiarnos». El criador se quedó en silencio. Su mente comenzó a recordar historias que había escuchado sobre conflictos entre colonos y nativos en la región. Temía que aceptar la visita pudiera traer problemas. Sin embargo, cuando vio el frío intenso en sus rostros y la nieve pegada a sus mantas, algo dentro de él cambió. Su corazón no le permitió dejarlas afuera. «Está bien», dijo finalmente. «Entren. Pero tengan cuidado con la nieve. Está resbaladiza». Las mujeres agradecieron con una leve inclinación de cabeza y se acercaron lentamente. El criador les abrió la puerta y las invitó a entrar. Al cruzar el umbral, el calor de la cabaña las envolvió. Se quitaban las mantas, mostrando ropa sencilla y desgastada, pero limpia. El criador notó que sus manos estaban ásperas, probablemente por el trabajo duro y las dificultades de la vida. «Siéntense junto al fuego», les indicó. «Les traeré algo caliente para beber». Mientras preparaba té y pan, observaba a las mujeres. No podía evitar sentir curiosidad. Se preguntaba quiénes eran y qué hacían viajando solas en una noche así. Cuando volvió con las tazas humeantes, se sentó en silencio, permitiendo que ellas comenzaran a hablar primero. «Somos viudas», dijo una de ellas, con voz suave. «Hemos perdido a nuestros esposos hace varios años. Hoy viajamos de pueblo en pueblo, buscando un lugar seguro. La tormenta nos sorprendió y no queríamos arriesgarnos más». El criador asintió, tratando de comprender la situación. Había escuchado historias de mujeres fuertes y valientes, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer a personas así de cerca. Mientras hablaban, contaban historias de sus vidas, de los tiempos difíciles que enfrentaron, de los días de trabajo constante y de los momentos felices que guardaban en la memoria. Cada relato estaba lleno de sencillez y verdad. A medida que pasaba el tiempo, el criador se dio cuenta de que su corazón empezaba a cambiar. Por años, había vivido con desconfianza hacia los demás, pero algo en la forma en que estas mujeres hablaban, con honestidad y respeto, le hacía sentir que podía confiar en ellas. Comenzó a hacer preguntas sobre sus viajes y sus familias, y las mujeres respondían con paciencia y detalle.
No buscaban nada más que refugio, y su gratitud era evidente en cada palabra. La tormenta afuera se intensificaba. El viento azotaba las ventanas y la nieve golpeaba con fuerza la madera de la cabaña. Sin embargo, dentro, había un ambiente cálido y seguro. Las mujeres se acomodaron junto al fuego, compartiendo historias de cómo habían cuidado a sus seres queridos, cómo habían superado pérdidas y cómo mantenían la esperanza en tiempos difíciles. El criador escuchaba con atención, sorprendiéndose de la fuerza que mostraban. Nunca había visto a personas enfrentarse a la vida con tanto valor y serenidad. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a surgir recuerdos de su propia vida. Pensó en los años pasados, en su soledad, en las decisiones que había tomado y en las oportunidades que había dejado pasar por miedo o desconfianza. Ver a estas mujeres, que habían enfrentado dificultades similares pero seguían adelante, lo hizo reflexionar. Sentía una mezcla de admiración y humildad. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que la vida podía ser compartida, que la compañía y la solidaridad podían traer algo más profundo que la rutina diaria. Las mujeres notaron que el criador las miraba con atención y le preguntaron si deseaba contar algo sobre su propia vida. Al principio dudó, pero luego empezó a hablar lentamente, compartiendo recuerdos de su infancia, de su familia, de cómo había decidido vivir solo y cuidar de su ganado. Ellas escuchaban en silencio, asintiendo con comprensión, sin juzgar. Esa simple aceptación hizo que el criador se sintiera valorado y comprendido, algo que no había experimentado en años. La noche continuó con risas suaves y silencios tranquilos, mientras la tormenta afuera parecía menos amenazante. Cada relato de las mujeres traía una nueva perspectiva sobre la vida, sobre la pérdida, la esperanza y la fortaleza interna. El criador se dio cuenta de que, aunque habían llegado a su hogar por necesidad, su presencia estaba cambiando algo dentro de él. Sentía que su corazón se abría lentamente, que la rigidez de los años de soledad empezaba a suavizarse. Cuando finalmente se acercaba la medianoche, las mujeres comenzaron a acomodarse para dormir. El criador les ofreció mantas y les preparó un lugar cerca del fuego. Ellas agradecieron con gestos sencillos pero llenos de calidez. Esa noche, la cabaña, que antes solo albergaba a un hombre y su ganado, se llenó de vida, de historias y de humanidad compartida. Antes de dormir, el criador se sentó nuevamente frente a la chimenea. Miró las llamas y pensó en lo inesperado de la noche. 4 mujeres habían llegado buscando refugio y él había decidido abrirles la puerta. Sin saberlo, esa simple decisión estaba marcando un cambio profundo en su manera de ver el mundo. La soledad ya no parecía una necesidad absoluta, ahora sentía que había lugar para la compañía, para la comprensión y para la solidaridad. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de la cabaña había paz. Por primera vez en muchos años, el criador se sintió parte de algo más grande que su rutina diaria. Comprendió que la vida, incluso en los momentos más difíciles, podía ofrecer encuentros inesperados que transformaban el corazón y la mente. Esa noche, mientras el viento rugía y la nieve caía, un hombre que había vivido aislado comenzaba a abrir su corazón, sin saber cuánto cambiaría su vida a partir de ese momento. La noche continuaba su curso, y la tormenta afuera seguía rugiendo con fuerza, golpeando los techos y las ventanas de la cabaña. Dentro, el criador, aún sorprendido por la presencia de las 4 mujeres, sentía cómo la atmósfera cambiaba lentamente. No era solo el calor del fuego lo que hacía el ambiente más acogedor, sino también las historias que comenzaban a surgir, llenas de vida, de recuerdos y de enseñanzas. Una de las mujeres, la mayor de todas, se acomodó más cerca del fuego y empezó a hablar de su infancia. Contó cómo había crecido en la llanura, rodeada de su familia y de la naturaleza. Recordaba los días en que su padre le enseñaba a recolectar hierbas y a conocer los animales del lugar. Cada palabra que decía estaba impregnada de cariño y respeto por la vida simple y por las enseñanzas que recibía de los mayores. El criador escuchaba con atención, sorprendido de lo diferente y a la vez parecida que era esa vida a la suya propia.
Otra mujer habló de su matrimonio, de cómo había amado profundamente a su esposo y de cómo habían trabajado juntos para cuidar a sus hijos y mantener su hogar. Sus ojos brillaban cuando recordaba los momentos felices, aunque también mostraban tristeza al mencionar las pérdidas. La forma en que hablaba con orgullo y serenidad hizo que el Criador comprendiera que la fuerza de una persona no siempre se mide por lo que puede lograr solo, sino también por la manera en que enfrenta las dificultades de la vida con dignidad y paciencia. La tercera mujer compartió su experiencia durante tiempos difíciles, cuando la enfermedad o la falta de alimentos hacía que cada día fuera un reto. Contaba cómo habían encontrado maneras de ayudarse entre vecinos, de compartir lo poco que tenían y de apoyarse mutuamente sin esperar nada a cambio. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado. El Criador comenzó a notar que algo en él cambiaba con cada historia. Aquella solidaridad y resiliencia que escuchaba lo hacía sentir que había estado viviendo una vida demasiado cerrada, limitada solo a su rutina diaria y a su ganado. La cuarta mujer, más joven que las demás, relató cómo había viajado sola después de la muerte de su esposo. Describía los caminos polvorientos, las noches frías y la soledad que había sentido, pero también hablaba de la belleza que había encontrado en los lugares que conocía, ríos tranquilos, montañas majestuosas y cielos llenos de estrellas. Cada detalle hacía que el Criador se sintiera transportado a esos lugares, imaginando la vida que llevaban estas mujeres antes de llegar a su cabaña. Mientras hablaban, el Criador se dio cuenta de que nunca había escuchado a alguien relatar su vida con tanta honestidad. Cada palabra era una ventana a mundos distintos, llenos de desafíos y alegrías simples. Él, que había pasado años viviendo de manera aislada, comenzó a sentir una mezcla de curiosidad y admiración. Quería saber más sobre sus vidas, sobre los pueblos que habían conocido, sobre los momentos de felicidad que habían guardado en su memoria. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. La luz iluminaba los rostros de las mujeres, mostrando arrugas marcadas por la vida, manos fuertes por el trabajo y ojos llenos de experiencias. Cada gesto, cada mirada, le enseñaba al Criador algo nuevo sobre la resiliencia humana, sobre cómo las personas podían seguir adelante incluso después de perder tanto. En un momento, el Criador decidió compartir también su historia. Habló de cómo había llegado a vivir solo en las montañas, de sus días con los animales, de la rutina que había seguido durante años y de los temores que lo habían mantenido distante de los demás. Las mujeres escuchaban sin interrumpir, asintiendo suavemente, mostrando respeto y comprensión. Esa actitud le hizo sentirse aceptado, valorado, como si finalmente hubiera encontrado personas que podían entender su vida sin juzgarlo. Mientras hablaban, el sonido de la tormenta parecía disminuir de intensidad, o tal vez era que dentro de la cabaña había un silencio más fuerte, lleno de atención y respeto. Cada relato hacía que el Criador reflexionara sobre su propia vida. Se dio cuenta de que había vivido con miedo a los demás, confiando solo en él mismo y en sus animales, pero que eso le había robado la oportunidad de conocer historias valiosas, de aprender de otras experiencias y de conectarse verdaderamente con personas diferentes. Las mujeres también preguntaban sobre su vida, interesándose genuinamente por sus recuerdos, sus sueños y sus rutinas. Esa curiosidad lo hizo sentir importante y escuchado. Empezó a notar que, aunque había vivido aislado, nunca era tarde para aprender de otros, para abrir su corazón y para aceptar la compañía humana. Aquella noche, algo estaba cambiando en su interior. La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Las mujeres se reían suavemente al recordar momentos cómicos de sus vidas, contaban anécdotas sobre sus hijos y vecinos, y compartían pequeños secretos sobre cómo habían logrado superar dificultades. El Criador se sorprendía de lo interesante que eran sus historias. No había nada artificial, nada exagerado, todo era real, sencillo y humano. Cada relato lo hacía sentir más conectado con ellas y más consciente de la riqueza de las experiencias humanas. En un momento, una de las mujeres contó cómo, a pesar de haber perdido a sus esposos y enfrentar tantas dificultades, siempre había encontrado formas de mantener la esperanza.
Había aprendido a valorar los pequeños momentos, una comida compartida, un gesto de amabilidad, un día soleado. El criador reflexionó sobre sus propias prioridades. Durante años había dedicado todo su tiempo al trabajo y a la rutina, olvidando disfrutar de esos pequeños momentos que realmente daban sentido a la vida. Otra mujer habló sobre la importancia de ayudar a los demás, de no esperar nada a cambio y de cómo esos actos de bondad, aunque pequeños, podían cambiar la vida de alguien. El criador escuchaba con atención, sintiendo que esas palabras eran también un mensaje para él. Comprendió que su aislamiento lo había privado de oportunidades para hacer el bien y para recibir compañía y gratitud de otros. La noche avanzaba, y el cansancio comenzaba a aparecer en los rostros de todos. Sin embargo, ninguno parecía querer interrumpir la conversación. Había una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Era la sensación de compartir experiencias, de sentirse escuchado y comprendido, de aprender unos de otros. El criador notó que su corazón se sentía más ligero, como si una carga invisible se hubiera ido después de escuchar y compartir tantas historias. Antes de que todos se acomodaran para dormir, las mujeres comenzaron a preparar un lugar cerca del fuego, usando mantas y almohadas improvisadas. El criador les ayudó con cuidado, sintiendo una extraña sensación de calidez en su interior. Aquella noche, la cabaña, que antes solo contenía su rutina y silencio, se convirtió en un lugar de encuentro, de aprendizaje y de humanidad compartida. Cuando finalmente todos se acomodaron, el criador se sentó nuevamente frente a la chimenea. Miraba las llamas y pensaba en todo lo que había escuchado. Cada historia, cada risa, cada palabra de sabiduría había dejado una marca profunda en su mente y en su corazón. Por primera vez en años, se sintió inspirado, lleno de ideas sobre cómo su vida podría cambiar, sobre cómo podría acercarse más a los demás y aprender de sus experiencias. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la cabaña había calma y seguridad. La presencia de las mujeres había transformado el espacio y también al criador. Ya no era solo un hombre que cuidaba ganado, ahora era alguien que podía escuchar, aprender y conectarse con otros seres humanos, incluso aquellos que habían vivido vidas muy diferentes a la suya. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. El criador entendió que la vida podía ofrecer encuentros inesperados que enseñaban más que cualquier rutina o trabajo diario. Que escuchar, comprender y compartir experiencias podía cambiar la manera en que uno veía el mundo. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, él se durmió con la sensación de que algo muy importante había comenzado. Su corazón empezaba a abrirse a la vida de una manera que nunca antes había imaginado. Al amanecer, la tormenta había disminuido, dejando un manto de nieve brillante sobre las montañas y los campos alrededor de la cabaña. El criador despertó con una sensación diferente, como si la noche anterior hubiera cambiado algo dentro de él. La cabaña estaba en silencio, las mujeres aún dormían, envueltas en mantas gruesas cerca del fuego. La luz del sol entraba suavemente por las ventanas, iluminando las paredes de madera y dando una sensación de calidez y esperanza. Mientras observaba el lugar, el criador notó algo que no había visto antes. Las viudas habían hecho pequeños cambios en la cabaña durante la noche. La leña estaba ordenada cuidadosamente, la mesa había sido limpiada y algunos utensilios habían sido colocados de manera ordenada. Incluso había arreglado una pequeña cerca rota en el patio, algo que él mismo había dejado pendiente por semanas. Al principio se sorprendió, pero luego comprendió que esos gestos eran un signo de cuidado y respeto. No esperaban nada a cambio, solo querían dejar el lugar mejor de lo que lo encontraron. Se sentó frente al fuego, reflexionando sobre lo que había sucedido. Durante años había vivido con una rutina rígida, preocupado únicamente por su trabajo y por mantener su soledad. Nunca había considerado que las pequeñas acciones de otros pudieran tener un impacto tan profundo. Ahora, al ver lo que las mujeres habían hecho, sintió una mezcla de admiración y gratitud. Entendió que la vida podía ser más rica y significativa cuando se compartía y se ayudaba a los demás. Poco a poco, las mujeres comenzaron a despertar.
Sus rostros mostraban calma y satisfacción. Una de ellas, la más joven, sonrió al ver que el criador las observaba con atención. «Buenos días», dijo con voz suave. «Espero que hayan descansado bien». El criador asintió, respondiendo con una sonrisa tímida. «Sí, gracias. Han hecho mucho más de lo que esperaba. La cabaña se ve diferente». Su tono era sincero y lleno de sorpresa. Las viudas se miraron entre ellas y luego comenzaron a hablar sobre su viaje. Contaban historias sobre los caminos que habían recorrido, los pueblos que habían visto y la gente que habían conocido. Hablaban con detalle, describiendo la belleza de la naturaleza y la dureza de la vida. Cada relato traía enseñanzas sobre la paciencia, la fortaleza y la importancia de la solidaridad. El criador escuchaba atentamente, dejando que sus palabras calaran profundamente en su corazón. Una de las mujeres relató cómo, en tiempos difíciles, había aprendido a encontrar soluciones simples a problemas grandes. Contaba cómo una vez, cuando su aldea había sufrido una inundación, ella y otras mujeres habían organizado un grupo para ayudar a reconstruir casas y cuidar de los niños y ancianos. Lo hacían sin pedir reconocimiento ni recompensa, simplemente actuaban porque era lo correcto. El criador se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida sin darse cuenta de la importancia de esos actos simples de bondad y colaboración. Mientras desayunaban, el criador notó algo más. Las mujeres no solo hablaban de dificultades, sino que también recordaban momentos de alegría. Hablaban de celebraciones familiares, de días soleados en el campo, de risas compartidas y juegos con los niños. Sus relatos estaban llenos de emoción y vida. Para el criador, esto era nuevo. Había estado tan concentrado en su trabajo y en su soledad que había olvidado disfrutar y valorar los momentos felices, por pequeños que fueran. Después del desayuno, las mujeres comenzaron a moverse por la cabaña, revisando que todo estuviera en orden. No era que necesitaran hacer esto, era un gesto de respeto hacia el criador y hacia su hogar. Ellas entendían la importancia de cuidar lo que se les daba y lo hacían con delicadeza y consideración. Él las observaba en silencio, sintiendo un creciente respeto y aprecio por ellas. Cada movimiento, cada gesto, le enseñaba algo sobre la vida y sobre cómo las pequeñas acciones podían reflejar grandes valores. Al salir al patio, el criador vio cómo la nieve brillaba con la luz del sol. Las mujeres habían dejado huellas cuidadas y limpias alrededor de la cabaña, mostrando orden y respeto. El criador decidió acompañarlas mientras comenzaban a preparar el ganado para el día. Les mostró cómo alimentar a los animales y cómo revisar que estuvieran saludables. Ellas escuchaban con atención, aprendiendo rápidamente, y a su vez le enseñaban a él que la cooperación no era un signo de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría. Durante la mañana, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. Una de las viudas le preguntó al criador sobre sus sueños y sobre lo que esperaba para el futuro. Al principio, él dudó en responder, pero luego comenzó a hablar de sus deseos, de sus miedos y de cómo había pasado años viviendo aislado, sin abrirse a los demás. Las mujeres escuchaban con respeto y sin interrupciones, asintiendo de vez en cuando y ofreciendo palabras de aliento. El criador se sintió valorado y comprendido de una manera que nunca había experimentado antes. A medida que pasaba la mañana, él comenzó a notar cambios dentro de sí mismo. Sentía que su corazón se suavizaba, que su mente se abría a nuevas ideas y que sus prejuicios hacia otros, especialmente hacia personas diferentes a él, empezaban a desaparecer. Comprendió que la vida no debía ser vivida solo, sino compartida. Que el conocimiento, la experiencia y la bondad de otros podían enriquecer su propia existencia de maneras inesperadas. Al mediodía, el grupo decidió sentarse nuevamente junto al fuego. Las mujeres comenzaron a contar historias más personales, recuerdos de amores perdidos, de momentos difíciles y de aprendizajes que habían marcado sus vidas. Cada relato era contado con sencillez y sinceridad, pero lleno de significado.
El criador se sorprendía de lo mucho que podía aprender de personas que, en apariencia, habían vivido vidas simples, pero que en realidad estaban llenas de sabiduría y resiliencia. Uno de los relatos que más le impactó fue el de una mujer que hablaba de la pérdida de su esposo y de cómo había encontrado fuerza en sus propios hijos y en la comunidad que la rodeaba. Contaba que, aunque al principio sentía tristeza y miedo, con el tiempo había aprendido a valorar la vida y a encontrar alegría en los pequeños logros diarios. El criador reflexionó sobre su propia vida y se dio cuenta de que había pasado años enfocándose en la rutina, olvidando apreciar los momentos simples y la compañía de otros. A medida que la tarde avanzaba, comenzó a haber un ambiente de colaboración. Las mujeres ayudaban a ordenar el lugar, a limpiar la cabaña y a preparar comida para el día siguiente. El criador participaba activamente, sintiendo que estaba aprendiendo algo más que tareas domésticas. Aprendía sobre la paciencia, sobre la cooperación y sobre la importancia de cuidar a los demás sin esperar recompensa. Cada acción y cada gesto le enseñaban lecciones que no había aprendido en años de soledad. Al caer la tarde, las viudas comenzaron a hablar sobre la importancia de la familia, de la comunidad y de la conexión entre las personas. Explicaban que la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de apoyar a otros, compartir conocimientos y aprender de las experiencias ajenas. Para el criador, estas palabras resonaban profundamente. Comenzó a comprender que su aislamiento había limitado su crecimiento personal y su capacidad de relacionarse con otros. La noche se acercaba nuevamente, pero esta vez el criador ya no sentía miedo ni desconfianza. Había aprendido que la compañía de otros podía ser enriquecedora, que escuchar y compartir historias podía abrir puertas a nuevas formas de ver la vida. Las mujeres, a su vez, mostraban respeto y cuidado, enseñándole que la bondad y la comprensión mutua eran poderosas herramientas para mejorar la vida de todos. Cuando finalmente todos se acomodaron junto al fuego, el criador se sintió agradecido. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que la vida podía ser más plena y significativa si uno se permitía abrir el corazón. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente afuera y la nieve comenzaba a derretirse bajo la luz de la luna, el criador comprendió que estaba experimentando un cambio profundo. Era un cambio que no se medía en palabras, sino en sentimientos. La apertura, la comprensión, la gratitud y el respeto habían encontrado un lugar en su corazón. Las historias de las mujeres, sus gestos y su presencia habían sembrado una semilla de transformación que crecía con fuerza. Y mientras observaba las llamas del fuego, el criador supo que, aunque la tormenta había pasado, la verdadera transformación apenas comenzaba. Esa tarde y noche quedarían en su memoria para siempre. No solo como un momento de compañía inesperada, sino como un instante en el que su vida empezó a cambiar. Comprendió que, a veces, los encuentros más simples y las acciones más pequeñas pueden tener un impacto profundo y duradero. Por primera vez, se sintió preparado para abrirse al mundo, para aprender de otros y para vivir de manera más plena y consciente. El amanecer llegó silencioso y frío, pero la cabaña estaba llena de una luz cálida y acogedora. El criador se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana sentía algo diferente. Mientras revisaba los corrales y alimentaba a los animales, su mente volvía constantemente a las historias de las mujeres y a los gestos de cuidado que habían mostrado durante la noche y la mañana anterior. Cada acción que habían realizado lo hacía reflexionar sobre la manera en que él mismo vivía su vida, rígida, solitaria y limitada únicamente a su rutina diaria. Las viudas, aún envueltas en sus mantas, se movían con calma por la cabaña. No necesitaban decir mucho, sus gestos y su presencia transmitían serenidad y respeto. Una de ellas, la más mayor, se acercó al criador mientras revisaba la cerca de los animales y dijo suavemente: «Has cuidado bien de todo, pero a veces dejar que otros te ayuden también es parte de cuidar». El criador la miró, sorprendido por la sencillez de sus palabras y la profundidad de su significado. Durante años había creído que pedir o aceptar ayuda era una debilidad, pero ahora comprendía que la verdadera fuerza estaba en la colaboración y en la confianza mutua. A partir de ese momento,
comenzó a sentir que podía cambiar su manera de vivir y relacionarse con los demás. Esa mañana, decidieron juntos preparar el desayuno. Las mujeres trabajaban con paciencia, enseñando al criador formas sencillas de organizar los alimentos, limpiar la cabaña y mantener el fuego. Mientras realizaban estas tareas, hablaban sobre sus experiencias de vida, compartiendo lecciones sobre paciencia, respeto y humildad. El criador escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, sintiendo cómo su visión del mundo comenzaba a transformarse lentamente. Después de desayunar, el grupo salió al exterior. La nieve brillaba bajo los primeros rayos del sol y el aire era fresco y limpio. Las mujeres comenzaron a mostrarle al criador algunas técnicas para cuidar la tierra y los animales de manera más eficiente. No se trataba de habilidades complicadas, eran métodos simples, basados en la observación de la naturaleza y en el respeto hacia los seres vivos. El criador se sorprendió de lo mucho que podía aprender de ellas, a pesar de haber pasado toda su vida trabajando en el campo. Mientras trabajaban, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. Una de las viudas preguntó al criador sobre sus sueños y planes para el futuro. Él, al principio, dudó en responder, pero luego decidió abrir su corazón. Habló de sus miedos, de su soledad y de cómo había pasado años sin comprender realmente la vida de los demás. Las mujeres escuchaban atentamente, sin interrumpir, con expresiones de comprensión y cuidado. Sus palabras le hicieron sentir aceptado y valorado, algo que nunca había experimentado antes. Al mediodía, se sentaron a descansar junto a un arroyo cercano. Las mujeres le contaron historias sobre cómo habían enfrentado pérdidas y dificultades en sus vidas. Hablaban de la muerte de sus esposos, de cómo habían tenido que criar a sus hijos solas y de cómo habían encontrado formas de seguir adelante. Cada relato estaba lleno de honestidad y fortaleza. El criador sentía que cada historia lo enseñaba algo nuevo, no solo sobre la vida de ellas, sino sobre la suya propia. Comenzaba a comprender la importancia de la resiliencia, de la paciencia y del valor de la vida compartida. Durante la tarde, las mujeres comenzaron a trabajar en la cabaña, reparando pequeñas cosas y organizando los espacios. El criador las observaba, sintiendo admiración por su dedicación y cuidado. No era solo trabajo físico, era una forma de enseñar respeto por el hogar y por quienes lo habitaban. Cada gesto de ellas le mostraba cómo la vida podía ser más rica cuando se actuaba con intención y amor, incluso en los detalles más simples. Mientras tanto, él comenzó a reflexionar sobre sus propios hábitos. Se dio cuenta de que había pasado años enfocado únicamente en su rutina y en su trabajo, sin permitir que otros participaran en su vida o que le enseñaran nuevas maneras de hacer las cosas. Comprendió que su aislamiento había limitado su crecimiento personal y que ahora, gracias a estas mujeres, podía empezar a abrirse a nuevas experiencias y aprendizajes. Al caer la tarde, decidieron preparar la comida juntos. Las mujeres le enseñaron a cocinar de manera sencilla, utilizando ingredientes naturales y métodos tradicionales. Mientras trabajaban, hablaban de la importancia de la alimentación no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Hablaban de cómo preparar la comida con cuidado y atención podía ser un acto de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. El criador se sorprendió de lo significativo que podía ser un acto tan cotidiano y comenzó a verlo de una manera diferente. Después de la comida, se sentaron nuevamente junto al fuego dentro de la cabaña. Las mujeres comenzaron a contar historias de sus familias, de los hijos que habían criado y de los amigos que habían perdido. Hablaban de momentos felices y difíciles, mostrando cómo habían aprendido a encontrar equilibrio en medio de la adversidad. Cada historia era un recordatorio de que la vida era compleja, pero también hermosa y digna de ser vivida plenamente. El criador sentía que su corazón se abría cada vez más. Por primera vez en muchos años, comprendía que la vida no se trataba solo de trabajo y supervivencia. Se trataba de conexión, aprendizaje y respeto mutuo. Las mujeres le mostraban con su ejemplo que la fuerza verdadera no estaba en la soledad, sino en la capacidad de compartir, escuchar y cuidar a los demás.
A medida que la noche se acercaba, las viudas comenzaron a preparar su espacio para dormir. El criador les ofreció mantas y almohadas improvisadas, pero ellas insistieron en que estaban cómodas. Sus gestos eran sencillos, pero llenos de cariño y consideración. El criador se sintió conmovido por su humildad y generosidad. Cada acción reforzaba la idea de que la verdadera bondad no necesitaba palabras ni reconocimiento, solo se mostraba a través de actos simples y sinceros. Esa noche, antes de dormir, el criador se quedó frente a la chimenea, pensando en todo lo que había sucedido durante el día. La presencia de las mujeres había transformado su hogar y, más importante aún, su manera de pensar y sentir. Sentía una gratitud profunda y un deseo de cambiar su vida, de abrir su corazón y de aprender más sobre los demás y sobre sí mismo. Mientras el viento soplaba suavemente afuera y la nieve crujía bajo los árboles, el criador comprendió que aquella jornada no solo había sido un día más. Había sido un día de aprendizaje, de reflexión y de transformación. Cada conversación, cada gesto y cada acción de las mujeres había dejado una marca en su corazón. Por primera vez en muchos años, sentía que su vida podía ser diferente, más plena y significativa. Durante el silencio de la noche, el criador recordó todas las historias que había escuchado, los momentos de alegría y tristeza, los desafíos superados y las lecciones aprendidas. Comprendió que la vida era un conjunto de experiencias que debían compartirse y que la verdadera sabiduría se encontraba en la capacidad de escuchar, comprender y actuar con bondad. Las viudas, aunque cansadas, dormían plácidamente cerca del fuego. Sus gestos, su paciencia y su cuidado habían enseñado al criador algo que ninguna lección de años de soledad podía haberle enseñado, la importancia de la empatía, la colaboración y la apertura del corazón. Ahora sabía que podía vivir de manera diferente, que podía aprender de otros y que podía convertirse en alguien mejor, no solo para sí mismo, sino también para los que le rodeaban. La noche avanzó y la cabaña se llenó de un silencio reconfortante. El criador se recostó, pensando en cómo cada día podría traer nuevas oportunidades para aprender, compartir y crecer. Las mujeres habían llegado a su vida por casualidad, buscando refugio de una tormenta, pero su presencia había creado un cambio profundo. Él comprendió que la vida estaba llena de encuentros inesperados que podían transformar incluso a la persona más solitaria y cerrada. Cuando finalmente se durmió, el criador sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La paciencia, la bondad y la fortaleza de las mujeres habían dejado una huella profunda en su corazón. Comprendió que, aunque las tormentas pueden ser duras y la vida puede ser solitaria, siempre hay oportunidades para aprender, crecer y conectar con otros. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de esperanza, apertura y humanidad compartida. Al amanecer, la cabaña estaba tranquila y bañada por la luz dorada del sol que entraba suavemente por las ventanas. La tormenta de la noche anterior había desaparecido, dejando un paisaje blanco y brillante a su alrededor. La nieve cubría los tejados, los árboles y el campo, reflejando una sensación de limpieza y renovación. El criador se levantó sintiendo algo distinto en su interior, una mezcla de calma, gratitud y expectativa. Su corazón ya no estaba cerrado, había comenzado a abrirse gracias a la presencia de las viudas que lo habían tocado profundamente con sus historias y gestos. Mientras revisaba a los animales y se aseguraba de que todo estuviera en orden, observaba cómo las mujeres empezaban a preparar sus cosas para continuar el viaje. No había prisa, pero sí una sensación de respeto y cuidado en cada movimiento. Cada una colocaba sus mantas, ajustaba su ropa y recogía sus pertenencias con delicadeza. A pesar de la sencillez de sus acciones, había una elegancia silenciosa en ellas, cada gesto mostraba experiencia, sabiduría y una profunda comprensión de la vida. El criador las acompañó afuera. La nieve crujía bajo sus botas, y el aire fresco le llenaba los pulmones de una energía diferente. Había algo mágico en el silencio del amanecer después de la tormenta, y él lo sentía como una metáfora de lo que había sucedido en su vida, una transformación silenciosa pero poderosa. Las mujeres lo miraban con respeto y una leve sonrisa,
como si supieran que su presencia había cambiado algo dentro de él. Gracias por todo, dijo una de ellas, la más joven. Por abrirnos su hogar, por escucharnos y por permitirnos compartir nuestra vida con usted. El criador sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir palabras tan sinceras de gratitud. Durante años había vivido aislado, sin compartir verdaderamente su vida con nadie. Ahora, frente a estas mujeres, comprendió que su soledad había sido una elección y que podía elegir otra forma de vivir, más abierta, más solidaria y más humana. No tienen que agradecerme, respondió con voz firme pero suave. Ustedes me han enseñado más de lo que podrían imaginar. Sus historias, su fuerza y su bondad han cambiado mi manera de ver la vida. Las viudas sonrieron y, antes de partir, le ofrecieron algunos consejos sencillos pero profundos. Hablaban sobre la importancia de la paciencia, de cuidar a los demás y de aprender de cada experiencia. Le recordaron que la vida era una oportunidad para crecer, compartir y dejar una huella positiva en el mundo. El criador escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un regalo que llevaba directamente a su corazón. Después de despedirse, las mujeres comenzaron a caminar por el sendero que conducía al bosque. Sus pasos eran firmes y seguros, a pesar de la nieve y del frío. El criador las observaba desaparecer poco a poco en la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza porque ya no estarían cerca para compartir historias y compañía, pero alegría porque su partida simbolizaba que él había recibido un regalo invaluable. La lección de que la vida podía ser diferente si uno se atrevía a abrir el corazón y a escuchar a otros. Cuando regresó a la cabaña, el criador se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. La rutina diaria que antes lo definía ya no parecía suficiente. Comprendió que la vida tenía más que ofrecer que simplemente trabajar y sobrevivir. Se sentó frente al fuego y pensó en todas las historias que había escuchado, en cada gesto de cuidado, en cada sonrisa y palabra de las mujeres. Todo eso lo hacía sentir más humano, más conectado con el mundo y con la gente que lo rodeaba. Decidió que, a partir de ese momento, quería vivir de manera diferente. Ya no sería un hombre encerrado en su cabaña y limitado por sus miedos. Quería aprender de los demás, ayudar cuando pudiera, y compartir su experiencia y habilidades con quienes necesitaran apoyo. Había descubierto que la verdadera fortaleza no estaba en la soledad, sino en la apertura al mundo y en la capacidad de conectar con otros seres humanos. En los días que siguieron, el criador comenzó a hacer pequeños cambios en su vida. Empezó a organizar mejor su hogar, a cuidar con más atención a los animales y a observar el entorno con más detalle. Cada acción se volvió un acto consciente de respeto y cuidado, inspirado en los ejemplos que las mujeres le habían mostrado. Comprendió que cada pequeño gesto podía tener un significado profundo, y que la vida cotidiana ofrecía oportunidades para aprender, crecer y hacer el bien. También empezó a recordar con frecuencia las historias que las viudas le habían contado. Reflexionaba sobre cómo habían enfrentado la pérdida, la adversidad y la soledad con dignidad y fortaleza. Cada recuerdo lo motivaba a ser mejor, a mirar el mundo con más empatía y a valorar cada momento de la vida. Poco a poco, su perspectiva sobre la soledad cambió, ya no la veía como algo inevitable, sino como una elección que podía equilibrar con la compañía, la solidaridad y la amistad. El criador comenzó a interactuar más con las personas de los pueblos cercanos. Ofrecía ayuda a quienes lo necesitaban, compartía su conocimiento sobre el cuidado de los animales y el manejo de la tierra, y escuchaba con atención las historias de otros. Se sorprendió de lo enriquecedor que era aprender de los demás y de cómo cada encuentro podía traer nuevas ideas y enseñanzas. Lo que antes parecía aburrido o rutinario ahora se convertía en una oportunidad para crecer y contribuir. Con el tiempo, también empezó a enseñar a otros sobre la importancia de la paciencia, el cuidado y la colaboración. Recordaba los consejos de las mujeres, como habían mostrado que la vida se enriquecía cuando uno actuaba con bondad y consideración. Su hogar se convirtió en un lugar donde las personas podían aprender, compartir y sentirse bienvenidas.
Aquella cabaña solitaria que había sido su refugio se transformó en un espacio de enseñanza, ayuda y conexión. El criador nunca olvidó la noche en que las 4 viudas llegaron buscando refugio. Esa experiencia había marcado un antes y un después en su vida. Comprendió que a veces los encuentros inesperados, aunque parezcan pequeños o pasajeros, pueden cambiar la vida de manera profunda. La presencia de las mujeres le enseñó a ver la vida desde otra perspectiva, más abierta, más solidaria y más consciente de los valores humanos esenciales. Pasaron los meses, y cada vez que recordaba a las viudas, sentía gratitud y alegría. Sabía que no solo habían dejado huella en su hogar, sino también en su corazón. Gracias a ellas, había aprendido a valorar la compañía, a escuchar y a aprender de los demás, y a encontrar belleza y significado en los gestos más simples de la vida. Incluso cuando trabajaba solo en los campos o revisaba a los animales, su mente volvía a las historias que había escuchado y a los consejos que le habían dado. Comenzó a notar cómo pequeños cambios en su actitud y comportamiento transformaban su vida y la de quienes lo rodeaban. Se volvió más amable, más atento y más consciente de la importancia de las relaciones humanas. En las noches frías, frente al fuego, el criador ya no se sentía solo. Recordaba las risas, las historias y los gestos de cuidado de las mujeres, y eso le daba una sensación de calidez y conexión. Su hogar ya no era solo un refugio para él mismo, se había convertido en un lugar de aprendizaje, de gratitud y de humanidad compartida. El criador también se dio cuenta de que su vida ahora tenía un propósito más amplio. No se trataba solo de cuidar ganado o de mantener su rutina diaria. Se trataba de aprender de los demás, ayudar cuando podía, enseñar lo que sabía y, sobre todo, mantener su corazón abierto a la vida y a las personas. Comprendió que cada día ofrecía oportunidades para crecer, para ser mejor y para dejar una huella positiva en el mundo. Con el tiempo, se convirtió en un hombre conocido por su generosidad y su sabiduría. Las personas de los pueblos cercanos acudían a él para pedir consejo, aprender sobre la vida en el campo o simplemente compartir historias. Su hogar era ahora un lugar de acogida y enseñanza, y él se sentía feliz y realizado al ver cómo podía influir positivamente en la vida de otros. Aunque las viudas habían continuado su viaje y ya no estaban físicamente cerca, su presencia seguía viva en la vida del criador. Cada acción, cada decisión y cada gesto que realizaba llevaba la marca de lo que había aprendido de ellas. Comprendió que las personas que entran en nuestra vida, aunque sea por un corto tiempo, pueden dejarnos enseñanzas que duran para siempre. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente entre los árboles y la nieve cubría el paisaje, el criador miraba el cielo y se sentía en paz. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que había aprendido a vivir con apertura, gratitud y amor por los demás. Cada día era ahora una oportunidad para aplicar lo aprendido, para mejorar y para compartir lo mejor de sí mismo con quienes lo rodeaban. Y así, lo que comenzó como una noche inesperada de tormenta y refugio, se convirtió en el inicio de una transformación profunda. El criador, que antes había vivido aislado y cerrado, ahora era un hombre abierto, solidario y consciente del valor de las personas y de las relaciones humanas. La visita de las 4 viudas apaches había cambiado su vida para siempre, enseñándole que la empatía, la bondad y la conexión con los demás eran los regalos más valiosos que uno podía recibir y ofrecer. Con cada día que pasaba, él recordaba la lección más importante: la vida se transforma cuando se abre el corazón. Y aunque las viudas habían continuado su camino, su huella permanecía, guiando al criador a ser mejor, a vivir plenamente y a encontrar alegría y propósito en cada momento. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza de la vida no estaba en lo material ni en la rutina, sino en los encuentros humanos, la solidaridad y la capacidad de aprender y enseñar a otros con humildad y amor.